El 20 de abril de 199, las 9 de la mañana, amanecía como un día cualquiera en la tranquila ciudad de Littleton, Colorado. Los estudiantes de la escuela secundaria Columbine se preparaban para otro día normal: clases, risas en los pasillos, planes para el almuerzo. Nadie imaginaba que ese día se convertiría en uno de los episodios más oscuros y trágicos en la historia de Estados Unidos. Ese día, dos jóvenes, Eric Harris y Dylan Klebold, cambiaron para siempre la forma en que el mundo veía la violencia escolar. Pero, ¿cómo llegaron hasta ese punto? ¿Qué los llevó a planear una de las masacres escolares más infames del mundo? Hoy, vamos a adentrarnos en sus mentes, en sus diarios, en sus vidas, y a intentar comprender la oscura espiral que los llevó a la violencia. Eric David Harris nació el 9 de abril de 1981 en Wichita, Kansas. Su padre era piloto de transporte en la Fuerza Aérea, lo que significó constantes mudanzas durante su infancia. Eric creció adaptándose a nuevas escuelas y ciudades, siempre empezando de cero. Algunos dicen que este estilo de vida forjado en la inestabilidad sembró en él una sensación de aislamiento. Fue en Columbine donde sus caminos se cruzaron. Eric era extrovertido, bromista, con un carisma oscuro que atraía a los demás. Dylan, por el contrario, era más introvertido, casi invisible para muchos. Juntos formaron un vínculo que se convirtió en algo mucho más profundo que una simple amistad, una especie de alianza tóxica. Al principio, se divertían haciendo bromas pesadas y pequeños actos de vandalismo. Tenían un grupo cerrado de amigos y eran considerados unos outsiders, aquellos que no encajaban con los deportistas o los chicos populares. Sin embargo, lo que nadie sabía era que esa pequeña rebelión era solo el principio. A mediados de 1997, Eric empezó a escribir en su diario. Sus escritos revelaban odio profundo hacia la humanidad, una sed de destrucción y un narcisismo inquietante. Por su parte, Dylan llenaba su diario con reflexiones existenciales, dudas, y un profundo deseo de acabar con su propia vida. Era la combinación perfecta para el desastre. Eric necesitaba un cómplice para canalizar su odio, y Dylan necesitaba una razón para terminar con todo. Dylan Bennett Klebold, por otro lado, nació el 11 de septiembre de 1981 en Lakewood, Colorado. A diferencia de Eric, Dylan creció en una familia estable, con padres cariñosos que promovían la creatividad y el diálogo. Era inteligente, callado y algo torpe socialmente. A menudo se describía a sí mismo como alguien inseguro, incapaz de encontrar su lugar en el mundo. Ambos eran chicos normales, al menos en apariencia. A los ojos de muchos, eran solo un par de adolescentes con sueños, problemas y miedos como cualquier otro. Pero, debajo de la superficie, hervía una tormenta emocional que nadie supo detener. El verano de 1998 marcó un punto de no retorno en las vidas de Eric Harris y Dylan Klebold. Hasta entonces, sus actos se habían limitado a pequeñas fechorías, como robar objetos de vehículos o vandalizar propiedades. De hecho, en enero de ese año, fueron arrestados por robar equipo de una furgoneta. Como parte de la condena, tuvieron que asistir a un programa de desvío juvenil. Fue ahí donde comenzaron a pulir sus habilidades de manipulación. Escribían ensayos y cartas fingiendo arrepentimiento para convencer a los consejeros y jueces de que estaban reformados. Pero en su interior, todo era odio. Mientras asistían al programa, Eric comenzó a escribir intensamente en su diario y en su blog personal. Allí detallaba fantasías violentas, sus teorías sobre la superioridad humana y su desprecio absoluto por el mundo. Eric sentía que era un elegido para limpiar el planeta, para destruir a los inútiles y crear un nuevo orden. En sus escritos, se autodenominaba el dios de la ira. Dylan, por su parte, se sumía en una profunda depresión. Sus diarios están llenos de poemas oscuros, dibujos caóticos y confesiones suicidas. Hablaba de su incapacidad para conectar con otras personas y describía un anhelo permanente por desaparecer. Se sentía atrapado en una existencia que no comprendía. Eric y Dylan, aunque unidos por el desprecio al mundo, veían la violencia desde perspectivas diferentes. Para Eric, la masacre era un acto de poder y supremacía. Para Dylan,
Era el final de una vida que sentía vacía. A mediados de 1998, Eric comenzó a diseñar minuciosamente el plan maestro. No quería simplemente atacar la escuela, quería dejar un legado de terror. Su idea inicial era mucho más grande que lo que finalmente ocurrió. Inspirados en parte por el atentado de Oklahoma City de 1995, donde Timothy McVeigh usó un camión bomba para matar a 168 personas, Eric y Dylan comenzaron a estudiar explosivos caseros. Compraron manuales en internet y libros sobre bombas de propano. Incluso fabricaron bombas de tubo pipe bombs en el garaje de la casa de Eric. El plan original era detonar bombas en la cafetería durante el almuerzo, el momento en que más estudiantes estarían reunidos. Para ello, compraron tanques de propano y los transformaron en dispositivos explosivos improvisados. El objetivo era que la explosión principal matara a cientos de estudiantes al instante y que el caos generalizado permitiera disparar a quienes escaparan. Mientras tanto, Eric empezó a almacenar un arsenal, una carabina Hi-Point 995, una escopeta Savage Springfield 67 horas, una escopeta recortada Stevens 311 de doble cañón, una pistola semiautomática Tec 9 Intratec. Ambos jóvenes adquirieron las armas a través de Robin Anderson, una amiga de Dylan, y a través de una feria de armas local, aprovechando las laxas leyes del momento. Para costear todos estos materiales, Eric y Dylan trabajaron en un restaurante llamado Black Hack Pizza. Ahí, entre pizzas y propinas, acumulaban el dinero para comprar municiones y componentes químicos. Muchos compañeros notaron comportamientos extraños, hablaban de explosivos, se reían de planes de volar cosas, y mostraban fascinación por armas. Pero, de nuevo, nadie imaginó lo que se gestaba. Además de los explosivos principales, colocaron bombas incendiarias de distracción en un parque a varios kilómetros de la escuela. Estas bombas estaban diseñadas para estallar antes del ataque y distraer a la policía, obligándola a responder en otra zona de la ciudad. Querían maximizar el caos y retrasar la llegada de las fuerzas de seguridad. En sus videos caseros, The Basement Tapes, Eric y Dylan ensayaban discursos finales, mensajes de odio y burlas a sus futuros críticos. En uno de estos videos, Eric se graba diciendo: "Yo soy el que decidirá quién vive y quién muere. Voy a ser recordado para siempre". Mientras tanto, Dylan aparece más retraído, más introspectivo. Se despide de su familia y escribe en su diario frases como: "Odio esta maldita vida. Quiero dejar de sentir, dejar de pensar. Todo es inútil". Ambos empezaron a confeccionar sus atuendos. Querían presentarse como personajes intimidantes, gabardinas negras largas que luego se asociaron erróneamente con la Trench Coat Mafia, un grupo al que no pertenecían, botas negras, y un estilo que mezclaba rebeldía y teatralidad. Cada paso del plan era meticulosamente registrado en notas y dibujos, planos de la escuela, puntos de entrada y salida, cronogramas. Era un proyecto macabro que los consumía completamente. A veces, incluso hacían pruebas en zonas abiertas, detonando bombas para ver si funcionaban. Los vecinos escuchaban explosiones, pero siempre se asumía que eran fuegos artificiales o bromas juveniles. Con cada semana que pasaba, la mente de Eric se volvía más violenta y su narcisismo crecía. Dylan, por otro lado, se hundía más en su desesperación, pero seguía adelante, empujado por Eric y por su propia decisión de morir. Así, entre tardes de pizza, noches de videojuegos y explosiones en el patio trasero, dos adolescentes de apariencia normal tejían el horror que un día paralizaría al mundo entero. La cuenta regresiva había comenzado. Eric y Dylan dejaron pistas por todos lados. Eran como piezas de un rompecabezas macabro que nadie quiso o supo armar. Eric tenía un sitio web donde publicaba amenazas, relatos violentos y listas de personas a las que odiaba. Dylan escribía ensayos perturbadores para la clase de literatura. Incluso un amigo suyo, Brooks Brown, fue amenazado directamente por Eric. Hubo denuncias a la policía, hubo profesores preocupados, hubo padres que sintieron que algo no iba bien. Pero, en un sistema saturado y desprevenido,
Esas alarmas se ahogaron en la burocracia y el descuido. Una combinación de negligencia, incomprensión y subestimación permitió que el plan avanzara sin obstáculos. 20 de abril de 1999. El amanecer llegó como cualquier otro día en Littleton, Colorado. Para muchos, era el inicio de la primavera, un martes cualquiera en una escuela secundaria llena de adolescentes pensando en sus exámenes, en el baile de graduación, en amores no correspondidos o en qué comerían ese día. Pero para Eric Harris y Dylan Klebold, era el final. Esa mañana, Eric escribió en su diario: es hora. Hoy es el día en que mostraré mi verdadero poder. Hoy todo será diferente. A las 5:30, alto. Eric se levantó en su habitación decorada con pósters de bandas y videojuegos. Se duchó, se vistió con su característica camiseta blanca con la inscripción Natural Selection y tomó su gabardina negra. Dylan, por su parte, usó una camiseta negra con la palabra WRATH, ira, escrita en rojo. Ambos grabaron mensajes finales en video. En uno de ellos, Dylan se despide de sus padres con una mezcla de tristeza y resignación. Sé que van a odiarme por esto. No tengo palabras para explicar lo que siento, pero ya no quiero seguir aquí. Antes de salir, cargaron los vehículos con bombas, armas y municiones. También llevaron bidones de gasolina y dispositivos incendiarios. Llegaron al estacionamiento de Columbine alrededor de las 11:10 alto. Cuando la cafetería estaba empezando a llenarse. Su plan era colocar 2 bombas de propano de 20 libras en la cafetería y dejarlas estallar a las 11:17, justo cuando habría más estudiantes reunidos. La explosión estaba diseñada para derribar el techo, crear un efecto de onda expansiva y matar a cientos en segundos. Colocaron las bombas en 2 mochilas negras y las depositaron estratégicamente en el suelo, mezcladas entre otras bolsas y mochilas estudiantiles. Después, se dirigieron de regreso al estacionamiento para esperar la gran explosión. Pero algo falló. Las bombas no detonaron. La construcción improvisada era demasiado defectuosa y la mecha no se encendió como esperaban. A las 11:19 alto. Eric y Dylan se miraron. En ese momento decisivo, sabían que el plan original había fracasado. Fue entonces cuando decidieron pasar al plan barrio, abrir fuego directamente contra todos. Se dirigieron a la entrada oeste de la escuela, cerca de las Senior Steps, el lugar donde muchos estudiantes se reunían para almorzar al aire libre. Ahí vieron a sus primeras víctimas, Rachel Scott y Richard Castaldo. Rachel estaba almorzando con Richard en el césped. Sin dudarlo, Eric disparó primero. Rachel murió al instante por un disparo en la cabeza. Richard quedó paralizado, aunque milagrosamente sobrevivió. Luego avanzaron hacia el edificio, lanzando bombas de tubo que explotaban con fuerza, llenando el aire de humo y metralla. Los gritos comenzaron a inundar el campus. Muchos pensaron que era una broma pesada, una especie de acto teatral. Nadie imaginaba la magnitud del horror. Mientras avanzaban hacia la biblioteca, disparaban contra cualquiera que vieran. Un estudiante que intentó correr por el estacionamiento fue alcanzado en la pierna. Otro se escondió detrás de un arbusto y escuchó cada disparo mientras contenía el aliento. A las 11:24 alto. Un profesor, Dave Sanders, se dio cuenta de la situación y comenzó a evacuar a los estudiantes. Corrió por los pasillos gritando: «Salgan, corran, vayan al gimnasio». Dave logró salvar a decenas de chicos antes de ser alcanzado por 2 balas que le perforaron el torso. Gravemente herido, se arrastró por un pasillo y se refugió en un aula con ayuda de algunos estudiantes. Permanecería allí agonizando durante horas, mientras esperaba una ayuda médica que nunca llegó a tiempo. A las 11:29 alto. Eric y Dylan llegaron a la biblioteca. Este era el epicentro del horror. Casi 60 estudiantes estaban escondidos debajo de las mesas, algunos llorando, otros conteniendo la respiración. Cuando entraron, Eric gritó: «Levántense todos». Comenzaron a disparar al azar debajo de las mesas. Muchos estudiantes murieron sin ni siquiera haber visto el rostro de sus atacantes. Cassie Bernal, una de las víctimas más recordadas, se escondía mientras oraba. Según una versión popularizada,
Dylan le preguntó si creía en Dios y, tras su respuesta afirmativa, le disparó. Con el tiempo, se descubrió que esta versión era más un mito que una reconstrucción precisa, pero aún así se convirtió en símbolo de fe y resistencia. Mientras tanto, Patrick Ireland, un joven de 17 años, recibió varios disparos en la cabeza y el pie, pero milagrosamente sobrevivió. Semi-hundido en su propia sangre, se arrastró hasta una ventana y, con la ayuda de rescatistas, logró salir con vida. La biblioteca se convirtió en un campo de batalla. Eric y Dylan caminaban riéndose, insultando y burlándose de las víctimas. Algunos estudiantes fueron asesinados de forma inmediata, otros, heridos y dejados a morir. A las 11:36, alto. Los dos salieron de la biblioteca, intentaron detonar las bombas de la cafetería manualmente, disparando hacia ellas, pero tampoco lograron activarlas. Subieron y bajaron por los pasillos, disparando hacia puertas cerradas, sin un objetivo claro. Para entonces, la policía ya había rodeado el edificio, pero no entraron de inmediato por temor a la presencia de explosivos. Finalmente, a las 12:08 página, Eric y Dylan regresaron a la biblioteca. Allí, después de intercambiar algunas palabras, se suicidaron. Eric se disparó en el techo de la boca y Dylan se disparó en la sien. El silencio se apoderó de la escuela. El horror había durado apenas 49 minutos, pero dejaría una cicatriz eterna en la historia. Cuando la policía finalmente entró, encontró un escenario dantesco: mochilas abiertas, libros manchados de sangre, sillas volcadas, cuerpos sin vida, y un silencio roto solo por los llantos y gemidos de los heridos. Ese día murieron 13 personas, 12 estudiantes y el profesor Dave Sanders. Otras 24 resultaron heridas, y miles quedaron traumatizados para siempre. En cuestión de minutos, Columbine se convirtió en sinónimo de tragedia. Una escuela secundaria normal se transformó en un campo de guerra, y 2 adolescentes, en símbolos perversos de la violencia juvenil. Pero más allá de las estadísticas y los titulares, ese día quedó grabado como un abismo emocional para todos los que estuvieron ahí. El día en que la inocencia de toda una generación se perdió para siempre. En total, murieron 13 personas, 12 estudiantes y un profesor, Dave Sanders, quien murió tratando de salvar a otros. Otras 24 personas resultaron heridas. La comunidad quedó devastada. El país entero se sumió en el horror y el desconcierto. Columbine no solo fue una tragedia local, sino un fenómeno global. Se convirtió en un símbolo del miedo, de la violencia juvenil y del fracaso en identificar y detener a tiempo a 2 chicos que se convirtieron en monstruos. Los medios de comunicación inundaron el mundo con imágenes y teorías. Se habló de bullying, de los videojuegos, de la música de Marilyn Manson, de las armas. Todos buscaban una explicación, un responsable. Pero, en el fondo, la verdadera pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué? Eric Harris no era solo un chico con problemas. Su diario reveló un profundo narcisismo y una creencia en su propia superioridad. Se sentía un dios en un mundo de insectos, como él mismo describía a sus compañeros. No buscaba venganza, quería destrucción. Para Eric, el tiroteo era una performance, una obra maestra de caos. Sus escritos tienen un tono casi mesiánico, con frases como "yo soy la ley", "yo soy la justicia", "yo soy la muerte". Psicólogos que analizaron su perfil tras la tragedia lo consideraron un psicópata clásico, encantador en apariencia, manipulador, sin empatía, y con un profundo desprecio por la vida humana. Dylan Klebold, en cambio, parecía impulsado por la depresión y el deseo de morir. Sus escritos eran oscuros, llenos de autodesprecio, desesperanza y pensamientos suicidas. A menudo hablaba de sentirse solo, de ser invisible, de no tener ningún valor. Para Dylan, el tiroteo no era un acto de grandeza como para Eric, sino una forma de terminar su sufrimiento y, en sus propias palabras, irse en grande. Mientras Eric buscaba imponer su poder sobre el mundo, Dylan buscaba escapar de él. Esa diferencia esencial fue la dinámica que permitió que se alimentaran mutuamente. Eric encontró en Dylan un cómplice dispuesto,
y Dylan encontró en Eric una salida. Después de Columbine, las escuelas de todo el mundo implementaron medidas de seguridad extremas, detectores de metales, simulacros de tiroteo, perfiles psicológicos. Pero el daño ya estaba hecho. Columbine se convirtió en un símbolo oscuro, inspiró a otros jóvenes perturbados, que vieron en Eric y Dylan una especie de héroes trágicos. Han existido cientos de imitadores que se autodenominan Columbiners, fanáticos que ven en ellos mártires o rebeldes incomprendidos, una comunidad online que sigue activa hasta hoy. Este fenómeno demuestra el peligro de la fascinación morbosa con la violencia. Columbine, lejos de ser una advertencia, se convirtió en un mito negro. Las familias de las víctimas quedaron rotas. Padres, hermanos y amigos cargaron con una herida que nunca sanó. Algunos decidieron perdonar, otros nunca pudieron volver a sonreír igual. Los padres de Eric y Dylan también sufrieron. Fueron criticados, odiados y convertidos en villanos por la opinión pública. Se cuestionó su educación, su vigilancia, su amor. Pero, ¿puede realmente un padre conocer los abismos más oscuros de la mente de un hijo? La pregunta sigue siendo dolorosamente difícil. En los años posteriores, sobrevivientes han alzado la voz. Algunos crearon fundaciones para luchar contra el bullying, la violencia armada o los problemas de salud mental. Craig Scott, hermano de Rachel Scott, se convirtió en orador motivacional. Heather Martin, otra sobreviviente, creó un grupo de apoyo para otros sobrevivientes de tiroteos escolares. Sus historias nos recuerdan que detrás de cada estadística hay una vida, una historia, un mundo entero que se pierde. Eric y Dylan murieron a los 18 años, pero su sombra sigue viva. Cada vez que ocurre un nuevo tiroteo escolar, sus nombres vuelven a aparecer. Se convierten en fantasmas que atormentan las aulas, recordándonos lo vulnerables que podemos ser. Hoy, Columbine es un lugar de peregrinación silenciosa. Un jardín de recuerdos ocupa el espacio donde una vez hubo gritos y disparos. El mundo sigue intentando entender qué pasó realmente. Tal vez nunca lo logremos por completo. Tal vez solo podamos aprender y nunca olvidar. Eric Harris y Dylan Klebold no eran monstruos mitológicos, eran chicos de carne y hueso, pero en sus corazones germinó una oscuridad capaz de devorar a todos a su alrededor. Esta historia no es solo sobre violencia, es una advertencia, un recordatorio de que el odio, el abandono emocional y la falta de empatía pueden crear tragedias impensables. Quizá nunca sepamos la verdad completa detrás de Columbine, pero debemos seguir hablando de ella, porque solo hablando podemos evitar que la historia se repita.